Y también comenzamos a hacer la transmisión. Les damos la bienvenida y bueno, les quiero presentar a los doctores Luis Alberto Torres Garibay y a la doctora Eugenia María Acevedo Salomao. Ambos vienen de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y nos van a presentar la ponencia Transmisión de Saberes Ancestrales en la Tecnología Constructiva de la Arquitectura Tradicional Mexicana, Patrimonio Cultural en Peligro. Voy a presentar primero a la doctora Eugenia María Acevedo. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Es maestra en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos por el ENCRIM en México, el ENCRIM de Lina. Es doctora en arquitectura por la UNAM, México, profesora e investigadora titular C de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México, de 1983 a la fecha. Adscrita a la Facultad de Arquitectura, División de Estudios de Posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, donde tiene registradas sus publicaciones entre libros, capítulos de libros, coordinaciones de publicaciones, artículos, paquetes didácticos, así como recursos humanos formados. Perfil PRODEP, es miembro del Comité Técnico de la ANPADE, la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Arquitectura, Ciudad y Patrimonio, responsable por la instauración de los estudios de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en 1995, coordinación de la Oficina de Seguimiento y Mejora Continua del Programa de Licenciatura en Arquitectura por la misma universidad, y está trabajando en distintas líneas de investigación, entre ellas la historia de la arquitectura y del urbanismo, la habitabilidad del espacio urbano arquitectónico, la lectura morfológica del espacio, territorio, asentamientos humanos y arquitectura, la conservación del patrimonio urbano arquitectónico, aspectos teóricos e históricos, la rehabilitación de la arquitectura y sitios históricos. Bienvenida, doctora Eugenia. Muchas gracias. Gracias. Y a continuación voy a presentar también al doctor Luis Alberto Torres Garibay. El doctor es originario de Pátzcuaro, obtuvo en la UNAM la licenciatura de Arquitectura, la maestría en Restauración de Monumentos en el INA y el doctorado en Arquitectura en la UNAM con mención honorífica. Trabajó como perito de monumentos en la Dirección de Monumentos Históricos del INA. Fue coordinador de monumentos históricos del Centro INA Michoacán. Es profesor de la materia Proyecto de Restauración de la Maestría en Restauración de Monumentos del Centro Churubusco, bueno, fue desde 1986. Es profesor en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana desde 86, en la maestría desde 1995 y miembro del núcleo académico básico del Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura PIDA. Ha sido profesor invitado en los cursos de maestría en el ámbito internacional en la Universidad de San Carlos y en la Universidad del Istmo en Guatemala, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en Santo Domingo, República Dominicana, en el ámbito nacional, en la Popular Autónoma del Estado de Puebla, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro y Campus Campeche, en la Universidad de Guadalajara, en la Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad de Colima. Fue profesor invitado de 1983 a 2013 en la Universidad de Guanajuato. Ha sido colaborador y responsable en diversos proyectos de investigación y expositor en diversos foros nacionales e internacionales. Sus libros publicados son Análisis de los arcos, Proporciones y trazo, Michoacán, cubiertas de madera en inmuebles eclesiásticos de la cuenca lacustre de Pátzcuaro, y en coautoría, Restauración de inmuebles históricos, preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Cuenta con diversos artículos de revistas y libros de la especialidad en conservación de patrimonio edificado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenidos y pues estamos para escucharles el día de hoy.
Muchas gracias. Pues primeramente agradecer a la doctora Olivia Domínguez Prieto por la invitación. Nos da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes en esta noche pues este tema de la transmisión de saberes ancestrales y la tecnología constructiva de la arquitectura tradicional mexicana, patrimonio cultural en peligro. Primero vamos a comentar cómo tenemos estructurada la presentación, pues una introducción, después algunos referentes teóricos sobre la transmisión de la tradición de construir, y ya después iríamos a una parte más de ejemplos con la arquitectura tradicional en el contexto mexicano, con estos ejemplos, y vamos a presentar también un caso de estudio que nos pareció interesante, que tiene que ver con el patrimonio en peligro, con el caso, el ejemplo, dos ejemplos en Michoacán, el ejemplo de San Jerónimo Purenchecuaro y un ejemplo de un siniestro que sucedió este año, que fue en el templo de Nurío en Michoacán, un incendio, y vamos a comentar un poco sobre esta situación y nos sirve muy bien de ejemplo para hablar de lo que queremos mencionar acerca de los sistemas constructivos tradicionales y la importancia de la transmisión de los saberes. Y después unas reflexiones finales. Pues como ya hemos comentado, este trabajo propone la reflexión sobre la transmisión de la tradición de construir, resaltando la importancia del patrimonio inmaterial vinculado a los saberes para la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural. Consideramos muy importante hacer hincapié en lo que significa el patrimonio inmaterial. En esta presentación, en esta comunicación que estamos dando a ustedes, se considera que en las sociedades tradicionales la costumbre tiene un fuerte peso, aspecto que refuerza la permanencia de las técnicas constructivas tradicionales sin excluir la posibilidad de un revitalizar continuo que se nutra del pasado, pero que no esté peleado con el presente y el futuro. Entonces hemos visto que en estas sociedades ancestrales la tradición y la identidad tienen muchas maneras de abordarse, y uno de los elementos con lo que se puede abordar el tema de los saberes ancestrales y la identidad tiene que ver precisamente con la tecnología constructiva. Interesa abordar el tema de la identidad étnica a través de este elemento perceptible, pues los oficios, a través de ciertos códigos, brindan mecanismos para el reconocimiento de un sistema social. Y aquí nosotros retomamos a Agustín Jacinto, un investigador del Colegio de Michoacán, que dice que la identidad étnica es la impronta corporal, mental y espiritual que se alcanza en el ejercicio cotidiano de la tradición y de manera especial en los ritos de paso del ciclo vital al interior de la etnia. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es que no se puede hablar de identidad sin referirnos a la tradición. Y se puede decir que la tradición es lo que persiste de un pasado en el presente, en el que es transmitida y permanece operante y aceptada por quienes y a su vez la transmiten al correr de las generaciones.
Esa es una cita de Ramírez. Y por otro lado, también es bien sabido que la tradición no se mantiene inmutable en las distintas generaciones. Entonces, ese nivel de operación y aceptación transmisible debe ser modelado tanto por las generaciones como por las regiones donde se da, así como por los elementos en tensión de la cultura, entre los que podemos contar los especialistas, los fenómenos macro y microeconómicos, las migraciones, no solo sociales, sino culturales, entre otros factores. Entonces, para nosotros es muy importante hablar de esa transmisión de la tradición de construir, ¿no? Estos referentes teóricos ya antes de pasar a los ejemplos. También queremos decir si hay alguna interrupción, alguna pregunta, no hay ningún problema que nos interrumpan, ¿no? Si hay alguna duda. En esa transmisión de la tradición de construir, queremos mencionar también que esas culturas tradicionales y las culturas americanas, las culturas originales americanas, uno de los puntos fundamentales es el vínculo con la naturaleza. Entonces, ese vínculo con la naturaleza, esa visión cósmica celeste, se trasplanta a la terrenal y de ella al inframundo, vinculadas a rituales dedicados a los dioses que rigen las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza. Entonces, esa cosmovisión que tienen esas culturas tradicionales se expresa a través de un modo de pensar simbólico con completa adaptabilidad al entorno. Entonces, este pensamiento mítico proporciona la apropiación del mundo natural, social e individual como respuesta adaptativa al medio en donde ellos se encuentran y que tiene que ver con todos esos mecanismos de sobrevivencia y de conservación de los recursos naturales. Entonces, de ahí que estas técnicas constructivas tradicionales es muy importante vincular a este pensamiento, porque la materialización de las edificaciones, estos constructores tradicionales han demostrado su habilidad constructiva precisamente en el uso de estos recursos naturales. Entonces, eso significa una visión, una mirada muy específica en el contexto en el cual se insertan y cómo esa relación del construir va muy ligada también a las características de su cosmogonía y esta relación intrínseca con el medio físico natural. Entonces, aquí queremos mencionar que en el momento en que hay el encuentro cultural, ¿no? Al establecerse la cultura española, pues nosotros sabemos que se produjo este mestizaje cultural y estos conocimientos de la cultura local y los nuevos que fueron transmitidos por los conquistadores coadyuvaron al desarrollo de una nueva sociedad. Entonces, nosotros hemos visto cómo en ese momento de la evangelización y de todo ese periodo de la etapa virreinal, principalmente en el siglo XVI, pues hemos visto que quien realmente va a producir estos espacios tan importantes en la arquitectura novohispana es la mano de obra indígena. Entonces, estas formas de organización y acometer las tareas de construcción por los artesanos locales permanecieron durante el periodo de la conquista y hasta nuestros días. Entonces, aquí nosotros queremos resaltar en ese oficio de la construcción
cómo es importante esa transmisión del conocimiento. Y este conocimiento tiene que ver con esta transmisión de generación en generación, pero también esta transmisión es enriquecida por la contribución de cada nuevo usuario en función de la satisfacción de sus propias necesidades, manteniendo viva la cultura de la cual se nutre. Entonces, esa transmisión de la tecnología tradicional la queremos entender como un cúmulo de conocimientos que están presentes en los resultados materiales, pero forman parte del patrimonio inmaterial que le da sustento y prolonga su permanencia. Entonces, la transmisión del conocimiento se da en el seno familiar, forma parte de las vivencias diarias, donde los hijos observan cotidianamente el hacer de los padres y aprenden todo género de actividades. Y la habilitación, a través de la práctica de los jóvenes, comienza a realizar, tratando de imitar las destrezas de los padres y donde se convierten en hábiles artesanos para el trabajo de estos oficios tradicionales, como puede ser la madera, el caso de la madera, el caso del adobe y tantas otras técnicas constructivas tradicionales. Se considera, por lo tanto, la necesidad de replantear miradas reduccionistas y arribo a posturas más recientes sobre el tema de la cultura, del patrimonio y del territorio cultural. Entonces, lo que queremos hacer ver es que el tema de la constructividad de estas técnicas constructivas tiene que ver con esta cultura inmaterial, ¿no? Entonces, es fundamental explicar las circunstancias por las cuales los actores del espacio habitado materializan en su arquitectura representaciones mentales, como imágenes que perciben de su entorno, y también todo eso tiene que ver con su territorialidad, con la habitabilidad, con la identidad, y con todo un proceso adaptativo en esta transmisión cultural. Por lo tanto, el estudio y gestión relacionada a la conservación del patrimonio edificado se debe abordar con esta mirada holística, con esta mirada transversal, con una perspectiva dinámica, con apoyo metodológico de un pensamiento sistémico y complejo, y debemos rebasar los modelos y fronteras disciplinares. Entonces, los aspectos transdisciplinares son fundamentales en estas lecturas que hacemos. Y ahora, pues, vamos a una parte más de ejemplos. Aquí hacemos hincapié acerca de lo que acabo de comentar, de esta importancia de estos procesos adaptativos de esta transmisión cultural. Entonces, ahora paso la palabra a Luis para que aterrice esta parte más teórica ya con ejemplos concretos, ¿no? De esta arquitectura que emplea estos sistemas constructivos tradicionales. Muy bien, pues la tecnología que a través del tiempo se ha utilizado, pues de alguna manera ha coadyuvado para lograr, por una parte, que es muy importante, la espacialidad de poblados y ciudades, haciendo uso de estos materiales que por tradición han sido manejados por los artesanos, como el adobe, la madera y la piedra, utilizando diseños estructurales y constructivos
idóneos para los criterios de solidez y expresividad buscados. De esta manera se configuraron fincas civiles e inmuebles religiosos, desarrollando amplios espacios a través de las técnicas y procedimientos que eran comunes para estos artesanos. Cimientos, sobrecimientos, enmarcamientos y elementos decorativos se facturaron con piedras aparejadas y labradas. Los muros se elaboraron con adobes y recubrimientos de barro y cal. Los entrepisos y cubiertas se construyeron con viguerías, tapas y armazones de madera, utilizando la tierra cocida para la elaboración de tejas, para proteger las vertientes inclinadas de las techumbres, y baldosas para los pisos, siguiendo la tradición constructiva. En este sentido, aquí estamos viendo un mapa de México, donde ubicamos a Michoacán, ubicamos Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Yucatán. Entonces, básicamente las reflexiones tienen origen en proyectos de investigación realizados principalmente en estos estados que están colocados en el mapa. Y en estos proyectos se entiende la arquitectura como producto cultural con aportes de antecedentes prehispánicos y europeos. Aquí lo que tenemos que ver es que hubo una fusión de ideas y que esa fusión de ideas están plasmadas en esta arquitectura y que tiene un gran valor porque es un producto cultural venido de dos grupos con diferentes ideas que se mezclan y tienen como resultado nuevas formas de construir y también resultados importantes en una evolución de la manera de habitar. Entonces se comprende la dimensión temporal por los procesos sucedidos a lo largo del tiempo que incidieron en la organización del espacio habitable desde etapas pretéritas hasta la actualidad. Entonces, el espacio es resultado cultural de los grupos que lo han habitado, adaptado al medio como respuesta social al entorno, expresión de formas de vida y como fenómeno en constante transformación en el tiempo. Entonces, la metodología que hemos seguido en estos trabajos de investigación ha consistido en la revisión documental, la observación directa de los espacios habitados y seleccionados para ser estudiados, y todo eso se ha sistematizado y registrado a través de todos los vestigios materiales. Hemos hecho análisis de formas de vida y materialidad del espacio, y también, por supuesto, revisiones de confort, permanencias y cambios en los patrones espaciales. Aquí estamos viendo la imagen de uno de los ejemplos, el templo de Nurío, Michoacán, y la pregunta es cómo rehabilitar el templo y su techumbre de madera destruida por un incendio. Bueno, y aquí el caso de Nurío es un caso que consideramos interesante abordar en esta charla con ustedes, porque es un conjunto religioso que está ubicado en la Sierra Purépecha. Es una comunidad que tiene un origen muy remoto, o sea, desde la época prehispánica, y en las crónicas en el siglo XVII relatan muchas fuentes históricas que era una población muy importante en el siglo XVII y que había mucha riqueza, que el hospital, que es una de las instituciones más importantes, los hospitales,
tanto de los franciscanos como quiroguianos, en el caso de Michoacán, que es una institución con antecedente prehispánico, que no era nada más para la cura de los enfermos, es una institución, una organización comunitaria muy fuerte que sigue vigente hasta nuestros días. Entonces, este conjunto religioso está conformado por el hospital, por la capilla de habitaciones y por el templo de Santiago, terminado en el siglo XVII, en 1639. Y en el siglo XVIII hay documentos que relatan que estaba en un estado precario el conjunto, este conjunto religioso. Entonces hay unas sucesivas obras que se han efectuado en el tiempo en este conjunto, y uno de los elementos fundamentales es precisamente el techo con una decoración fenomenal, que ya Luis va a explicar con mayor detalle, y todo lo que fue cambiando y fue con sucesivas reconstrucciones con el paso del tiempo, y a mediados del siglo XX es importante mencionar que seguía vigente todo este conjunto, que a pesar de que el asentamiento urbano haya sufrido cambios, el atrio, lo que era el atrio se transforma en plaza, y una serie de cambios que se da en la población en aspectos de su traza original. Pero aquí lo que es importante destacar es la ancestral organización social que ha imperado en esta comunidad desde tiempos ancestrales. Pero eso también está amenazado de extinguirse. Esta organización, que se refleja en las fiestas religiosas, en las cuales la comunidad participa activamente, veremos con ese siniestro que sucedió, cómo hay algo que está en ese momento que se puede detectar en la comunidad. Aquí es importante destacar que se hicieron obras de restauración en el conjunto religioso por el patronato Adopte una Obra de Arte en la primera década de este siglo, del siglo XXI, que sin duda ha sido una actividad importante para la conservación de este bien patrimonial. Sin embargo, es aquí en donde queremos reflexionar sobre el papel que deben jugar las comunidades y cómo deben ser involucradas en ese tipo de obras. O sea, nosotros como especialistas siempre queremos demostrar que somos los detentores del conocimiento, ¿no? Y muchas veces llegamos, intervenimos estos bienes culturales, y las comunidades, a veces, en la mayoría de las veces, no las hacemos partícipes de estas actividades. Entonces, en el caso de Nurio, un compañero que fue un estudiante mío de maestría y de doctorado, que infelizmente falleció, dijo lo siguiente. Él hizo un trabajo muy interesante sobre los hospitales de la Sierra Purépecha. Él era de Aranza, él era de un pueblo purépecha. Entonces, él mencionó que, y se me hace muy interesante hacer ese comentario, que él ya como que hacía una premonición de lo que podría ocurrir en esta comunidad, como fue la destrucción que hubo por ese incendio. Entonces, él dijo lo siguiente: en años recientes la capilla del hospital ha tenido intervenciones materiales en cubiertas, etcétera, y él menciona que sin duda es muy relevante, pero nos alerta que hay muchos valores intangibles que hoy están casi muertos, y con ellos seguramente se perderá la capilla
Ele já preveia que algo podia suceder, porque já notava um abandono por parte de los vecinos de Nurio, quienes después de las recientes, o sea, recientes naqueles momentos de las restauraciones, já lo consideravam praticamente como um museu para o serviço de visitantes forâneos. Então, eles já não se sentiam partícipes, parte de seus conjuntos religiosos, e sucedeu esse sinistro, que é o que queremos comentar para a ustedes de maneira mais detalhada. Aqui ustedes podem ver uma imagem do contexto da Sierra Purépecha Michoacana, e também a ubicação do conjunto religioso, deste conjunto, e nos vai interessar aqui fazer menção já do caso específico do templo, deste incêndio que ocorreu, e como os saberes são fundamentais no resgate deste patrimônio material, pero se nos involucra lo imaterial, pues é muito complexo a sobrevivência. Então, aí está o que acabei de mencionar, de la intervenção, e eu passo a palavra a Luiz para que comente mais acerca de las características materiales específicas de este templo, y aquí está la cita que yo acabo de mencionar, cómo ya se avecinaba esta falta de involucrarse de la comunidad, porque pues ya veían como algo para los visitantes, para los foráneos, ya no como parte de ellos mismos. Pues sí, aquí yo quisiera señalar que las aportaciones en las tareas de construcción siempre han estado relacionadas con el dominio del medio geográfico y de los materiales disponibles. Los componentes de la arquitectura, de los componentes de todos los edificios y los resultados de construcción y composición de los elementos de estas edificaciones fueron apegados al uso de materiales locales y espacialidades acordes a ellos. Entonces, nosotros estamos viendo aquí una imagen de una capilla en la cuenca lacustre de Pátzcuaro, donde vemos que todo el sistema constructivo es a base de muros de adobe y piedra, entre pisos y cubiertas de madera, y luego un gran artesón interior y un retablo con una serie de alegorías religiosas, y todo hecho por manos indígenas en su momento. Entonces, estos grandes espacios para templos y capillas, pues fueron elaborados siguiendo la tecnología tradicional y agregando conceptos de diseño y espacialidad de esa fusión que yo decía de dos culturas. En la imagen que viene estamos viendo la tecnología utilizada, estos artesanos que labraban las grandes vigas de madera que se utilizaban para cubrir los templos, pues eran artesanos que trabajaban las herramientas, el hacha y el hachazuela, de una manera muy hábil para hacer las escuadrillas de todos estos componentes y poder elaborar bóvedas de madera, viguerías sobre zapatas de madera y también cubiertas trapezoidales en forma muy parecida a las cubiertas mudéjares españolas, pero con una tecnología local más sencilla. Entonces, en ese sentido, la construcción de muros de carga elaborados en mampostería de adobe o piedra se hicieron adecuadamente para sostener las cubiertas fabricadas en carpintería de lo blanco. Cada detalle resuelto para la estructura, escuadría, escopleadura, ensamble o entalladura requirió de soluciones rápidas y eficientes
que los artesanos definieron con los conocimientos de su experiencia personal, cuyo antecedente se encontraba fundado en su cultura local. Entonces aquí vemos también una imagen de una troje de la zona de la Sierra Purépecha. Entonces esta tecnología que se transmitía de padres a hijos, pues era utilizada de igual forma para la vivienda tradicional o también para grandes edificaciones que tenían que ver con resolver las cuestiones religiosas y demás obras civiles que se fueron dando a través del tiempo. Pero también importa ese conocimiento de saberes que tienen estas culturas y que forman parte de ese patrimonio intangible que ya Eugenia mencionaba. Y aquí estamos viendo una imagen que representa las faenas, que es el sistema de trabajo con participación comunitaria, que ha sido muy común para la cultura purépecha. Esta es una imagen tomada en una reunión de la comunidad de Cebina en la Sierra Purépecha de Michoacán, donde se encontraban organizando el trabajo para la construcción por medio de faenas. Esto quería decir que las personas que eran hábiles en la construcción y que sabían hacer algún trabajo de este tipo, pues su donación era el trabajo para poder elaborar las obras. Y los que no tenían estas habilidades, pues lo que hacían era colaborar en especie con materiales, con madera, con piedra, con tierra, elaborando adobes, etc. Y eso era un sistema que hasta la fecha se sigue usando en estas comunidades. Y bueno, entramos a los ejemplos. Aquí yo quise agregar, además de Nurío, el ejemplo San Jerónimo Purenchecuaro por una razón importante. ¿Por qué es importante? Por otro lado, también hacer investigación en estos temas, porque de esa manera nosotros vamos a encontrar resultados importantes que forman parte de un acervo de conocimientos que nos pueden ser útiles en situaciones de desastre, como lo estamos viendo en estos dos casos, el templo de San Jerónimo Purenchecuaro y el de Santiago Apóstol en Nurío. Entonces, muy rápidamente explico el ejemplo del templo de San Jerónimo Purenchecuaro, que el 27 de septiembre del año 2000 tuvo un siniestro. Aquí estamos viendo una imagen de la fachada principal, el interior de la nave y la ubicación en una pequeña península dentro del lago de Pátzcuaro, en la cuenca lacustre del mismo nombre. Este caso sucedió de la siguiente manera. Nosotros vemos la imagen del lado izquierdo, cómo ese muro longitudinal de la nave del templo se colapsó. Vemos una imagen del interior donde el muro ya está totalmente colapsado y cómo quedó la cubierta colgando por un motivo de un error de un agregado que le hicieron, que hizo que se saturara el agua en el muro de adobe, y esto lo reblandeció y en un momento el muro se vino abajo. Y entonces la única manera que hubo para hacer la reconstrucción de la cubierta fue precisamente un trabajo de investigación que se había hecho y donde se había realizado el levantamiento completo de la cubierta con todos sus detalles constructivos, medidas, etcétera, y fue de la manera que pudo hacerse la reconstrucción del templo. Aquí estamos viendo cómo este muro que se vino abajo se fue hacia el interior, cómo la cubierta quedó colgando, y aquí se tiene la planimetría que se había realizado cuando se hizo el trabajo de investigación y cómo quedó. Después pues hubo que bajar todos los elementos que habían quedado ahí colgando y se procedió a reconstruir los muros de adobe, a colocar la cubierta de viguería sobre las zapatas, reconstruir todos los muros, y aquí vemos ya imágenes de cómo quedó al final ya
este muro que se había caído totalmente reconstruido como lo vemos aquí. Aquí se decidió hacer una reconstrucción siguiendo la tecnología tradicional por dos razones importantes. Se tenían los materiales y se tenía a las personas de la localidad que conservaban esos saberes constructivos y que podían hacerlo. Entonces simplemente fue organizarse con ellos a la manera como ellos lo acostumbran para ir haciendo los trabajos reconstructivos y con eso se logró este proceso reconstructivo de este templo. Muy bien, pues aquí pasaríamos al ejemplo del templo de Santiago Apóstol en Nurío, que el 7 de marzo de este año, pues desgraciadamente, al parecer por un cortocircuito, sufrió un incendio que destrozó toda la cubierta, destrozó toda la imaginería religiosa que estaba plasmada en la cubierta, incluso aquí vemos la foto del interior, el piso encajonado de tablones de madera sobre vigas con canaladuras, que era el piso que se conservaba, que era el sistema tradicional de pisos que tenían estas edificaciones, pues también se deterioró con el incendio. Entonces aquí voy a pasar imágenes de cómo era en origen todos estos elementos interiores, la fachada que ya la vimos en otra imagen. Aquí estamos viendo el altar y la parte que cubre el presbiterio con una bóveda de madera y unos tensores decorados. Estamos viendo bajo el sotocoro parte de lo que era el baptisterio, también elaborado de madera, y algunos retablos con hoja de oro, hechos también de madera, que todo esto se quemó. Y vemos una imagen desde el sotocoro hacia el altar y luego desde el altar hacia el sotocoro y el coro, y vemos cómo todos estos elementos configurados en madera labrada tenían plasmada toda la imaginería religiosa, elementos estructurales, pero al mismo tiempo que servían como elementos decorativos del interior, la gran bóveda de cerchones, nervaduras de cerchones de madera y tablones, y aquí una cubierta jabalconada con unos jabalcones aquí para librar el claro, y estos pilares, pues todo esto se incendió y se quemó. Aquí vemos unas imágenes más de frente de la imaginería. Esto había sido rehabilitado por Adopte una Obra de Arte a través de la contratación de especialistas en restauración de pintura y que había quedado ya totalmente rescatado, pues todo esto ya es patrimonio perdido por el momento, pero hemos pensado que la reconstrucción sería, aunque en actividades de conservación la reconstrucción tiene que ser muy cuidada y tiene que ser decidida siempre y cuando se tengan estos elementos que posibiliten su reconstrucción, ese conocimiento ancestral y la posibilidad de reconstruir algo por los conocimientos que se tengan a través de las investigaciones, pues eso permite pensar en un proceso reconstructivo. Aquí vemos los detalles del techo, del presbiterio, algunos acercamientos. Era una cubierta de bóveda, como ya comenté, sobre un juego de dobles zapatas con arrastres, todos los elementos decorados, grandes tensores pareados con travesaños, todos decorados también, ensamblados con escopladuras, cortes a media madera, ensambles en caja y espiga, todos los elementos tan importantes que siempre han usado estos artesanos michoacanos. Aquí vemos una imagen tomada de internet donde podemos ver cómo hasta hace poco pues toda la cubierta está en buenas condiciones, y aquí vemos lo que quedó como vestigio del piso encajonado, de todo lo que es la cubierta del sotocoro y piso del coro,
y absolutamente no quedó nada, solamente la estructura quemada de lo que era el piso del coro. Entonces, con la experiencia que se tiene y con el conocimiento que tenemos del templo, porque nosotros estuvimos en varias ocasiones ahí con alumnos de nuestra maestría y de la especialidad, haciendo visita para explicar los sistemas constructivos, la espacialidad y todo, pues teníamos pleno conocimiento de cómo era la cubierta. Entonces, contamos con fotografías desde 2008 y 2013, esquemas por vestigios de analogías que se están haciendo, como este corte que ya se hizo ahorita todavía sin medidas porque falta realizar toda la medición. Desgraciadamente de esta cubierta no se tenía el levantamiento, no se hizo en esa investigación porque estaba fuera del área seleccionada para la investigación, pero con la experiencia que se tiene de los otros trabajos que se han realizado, pues se puede, de hecho ya se hizo este dibujo reconstructivo de todo lo que es aquí la viguería del piso del coro con los balcones, que encima de ellos se colocaban estas cintas de madera adheridas y los pequeños tablones para plasmar la imaginería. Se cuenta con una publicación de un investigador de aquí de Morelia también, Ramón Sánchez Reina, que hizo una publicación el que se llama Las bóvedas celestiales de Nurío, y tiene fotografías y explicación de cada uno de estos, de toda esta imaginería que vemos aquí, y entonces ya eso nos ayuda junto con los procesos reconstructivos que hagamos de todos los componentes. Solamente falta, como ya mencionada, hacer los levantamientos precisos. Aquí podemos ver algunos otros dibujos que se han hecho. Ya se dibujó la parte de la bóveda que se perdió. Aquí tenemos cómo son los ensambles de los tensores que vemos aquí en la imagen, cómo van las nervaduras de la bóveda con los tablones y algunos esquemas ya de mayor acercamiento donde ya nosotros vamos a poder colocar las medidas exactas basados en los vestigios que quedaron del incendio y cómo van acomodados, cómo van ensamblados cada uno de los cerchones para formar estas nervaduras y los tablones. Entonces aquí vemos algunos elementos reconstructivos que ya se han dibujado y los acercamientos. Ya era una cubierta que tenía algunas muletas, como por ejemplo esta abrazadera metálica por objeto que se había fracturado ahí. Y vemos cómo quedaron los vestigios de un acercamiento y cómo va el tipo de ensamblaje que lleva sobre los arrastres y cómo reciben las vigas para acortar el claro. Aquí vemos los dibujos reconstructivos. Y pues lo que queremos comentar finalmente es que esta arquitectura tiene y su conocimiento tiene grandes potencialidades, pero al mismo tiempo tiene una gran vulnerabilidad. Uno de los aspectos que están pasando es que estas edificaciones no cuentan con seguros contra siniestros, no cuentan con instalaciones específicas contra incendios, etcétera. No hay una cultura de la prevención que es importante para cuando sucede un siniestro como esto no pase lo que pasó. Entonces, esta arquitectura tradicional es un producto materializado de los saberes de sus constructores, constituye una carga de conocimientos intangibles que no son perceptibles y tiene también alta debilidad con relación a su conservación material
es un legado cultural patrimonial con alto grado de vulnerabilidad ante los cambios que exige el desarrollo de la vida actual. Bueno, pues como reflexiones finales para que después tengamos un tiempo para escuchar también a ustedes y que las preguntas o comentarios que tengan de lo que quisimos transmitir, pues lo que queremos reiterar es que en estas prácticas constructivas tradicionales, eso que acabamos de decir, la costumbre tiene un fuerte peso. Entonces, por esa costumbre es que refuerza la permanencia de las técnicas tradicionales. Entonces, aquí, por ejemplo, con el ejemplo de la cultura purépecha, nosotros sabemos que los carpinteros purépechas tienen una larga tradición desde la etapa prehispánica, como hemos podido comprobar en documentos como la relación de Michoacán, en donde se ve muy bien que ya existía esta práctica de construir con madera, ¿no? Y también lo que queremos resaltar en esa comunicación es que como especialistas necesitamos replantear las estrategias de gestión para la conservación del patrimonio cultural edificado. Entonces ya no basta nada más con el rescate material, como pudimos ver en el caso de Nurio, hubo una intervención muy importante, ¿no? Se gastó muchísimo dinero por especialistas muy connotados en términos de restauración de bienes muebles, todo ese rescate de esta pintura, de estos artesones, y que un siniestro, pues ahí se va todo. ¿Por qué? Porque muchos de estos espacios, además de los riesgos que comentó Luis, que no hay un seguro, etcétera, si la comunidad no se involucra y no está es muy importante para ella dar el mantenimiento de estas construcciones. Si ellas no se sienten involucradas, pues estos acontecimientos van a estar sucediendo constantemente, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que estamos viviendo un momento también que hay cambios en la forma de construir. Estamos observando que hay cambios en los modos y formas de vida de estas comunidades y que estas dinámicas actuales del trabajo, de la vida cotidiana, está afectando enormemente esta transmisión de estos saberes. Entonces, cada vez es menor el número de artesanos que manejan estas técnicas constructivas tradicionales. Entonces, también hay un encarecimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales y hace falta, no hay una atención en las políticas de conservación del patrimonio sobre estos aspectos. Entonces, es muy importante estos trabajos de rescate de los oficios. Nosotros tuvimos una experiencia en Sinsunza, en el ex conjunto conventual de Sinsunza, en la cuenca lacustre de Pátzcuaro, de que la restauración fue hecha combinada con una escuela taller de oficios. Entonces, con apoyo de varias instituciones no gubernamentales como gubernamentales, se creó esa escuela taller y la propia comunidad, los jóvenes, fueron a la escuela taller para el aprendizaje de estas técnicas tradicionales. Entonces, se combinó la intervención del bien patrimonial y también un rescate de las técnicas tradicionales con los jóvenes de la comunidad. Entonces, eso es lo que queremos hacer hincapié,
que si no existe esta combinación de perdurar los oficios y perdurar estos saberes ancestrales, pues la pérdida de las técnicas constructivas tradicionales, pues es una situación irremediable. Entonces necesitamos hacer trabajos de ese tipo, inclusive como investigadores también. El trabajo de tesis de doctorado de Luis fue sobre estas cubiertas de madera en la cuenca lacustre de Pascua. Entonces estos levantamientos, estos registros, estos detalles ayudan también mucho, porque uno de los valores que tiene el patrimonio es el valor del conocimiento. Entonces estas actividades también, en el caso de los especialistas, también es muy importante el registro, porque en un acontecimiento como estos dos casos que presentamos a ustedes, pues el conocimiento de la técnica y el registro y el saber de los artesanos es lo que puede coadyuvar a la permanencia de estas técnicas y sistemas constructivos ancestrales. Pues esto era lo que queríamos comunicar a ustedes y estamos dejando precisamente esta media hora faltante para que tengamos ya una participación de ustedes. Yo creo que dejo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eugenia y doctor Luis Alberto. Y pues muy interesante lo que presentan acá, pero también muy triste y muy preocupante. Y bueno, esa importancia también de involucrar a las comunidades, ¿no? De una manera muy activa para poder cuidar y pues también recuperar lo que se pueda recuperar. Y bueno, a continuación dejaríamos la palabra a nuestro auditorio. ¿Quién quisiera comenzar con alguna pregunta, algún comentario para los doctores? Aquí tenemos un comentario de Erika. Dice, teniendo presente las técnicas constructivas tradicionales, ¿qué nuevas formas de construcción han surgido? ¿Puedes comentar? Sí, bueno, hemos notado que en general se conservan las técnicas tradicionales, pero en algunos casos, muchas veces con las mismas técnicas tradicionales, ha habido modificaciones en los espacios o en la manera de habitar los espacios. En otros casos, hemos visto que se cambian las técnicas materiales. Por ejemplo, vimos un caso muy interesante en Maruata, Michoacán, que es en la costa de Michoacán, donde la vivienda tradicional de Bajareque siguen conservando la espacialidad, pero comienzan a utilizar muros de ladrillo y los cubren igual con estructuras muy ligeras de varas amarradas con productos vegetales y palmas o paja o guanos que utilizan. En otros casos ya no utilizan el tejido. Nosotros pusimos una de las primeras fotos, fue de una cubierta de allá de Maruata, que son unas tablillas que sacan ellos de los troncos de las palmeras y las entretejen con trincadores verticales. Eso lo han sustituido, van y compran madera en los aserraderos y la van colocando de forma vertical y van dejando partes verticales libres para que circule el aire cruzado al interior, porque se trata de un lugar con mucho calor. Entonces, hay muchas permanencias, tanto espaciales como constructivas, pero también hay muchos cambios espaciales y constructivos. En alguna medida, todo se debe un poco al deseo de progreso que tiene una determinada familia y piensa que con un material más actual lo va
lo va a hacer subir de un cierto estatus y luego a veces se arrepiente. Ya hemos visto que en la Sierra Purépecha sucede mucho, que en lugar de hacer seguir haciendo sus trojes de madera, sus cabañas de madera, las hacen de material, como ellos dicen, es decir, de ladrillo a la usanza actual, y después a la vuelta del tiempo no les gustó dormir, vivir ahí, y se regresan a sus trojes y eso lo dejan como bodega. Entonces, es un ir y venir de estos cambios, pero de alguna manera ellos siguen conservando en mucho su manera de habitar y en mucho su manera de construir. Y creo que también en este caso, pues hace falta mucho que la permanencia, el conocimiento de estas técnicas, inclusive los arquitectos o los ingenieros arquitectos, prácticamente no hay un conocimiento de las técnicas constructivas tradicionales. Esto rara vez están en los planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, el primero que llega a cambiar todo somos los arquitectos o los ingenieros arquitectos que consideran que ese tipo de arquitectura tradicional pues ya no tiene sentido, que es una arquitectura que con sismo se cae, etc. Y todo eso ha provocado y la falta de incentivo también económico, de manera económica, porque no hay préstamos bancarios para ese tipo de construcciones de tierra, ¿no? Ahora parece que ya se está viendo todo eso para normar todo ese tipo de arquitectura de tierra y que se vean las ventajas. Entonces, estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de techos verdes, ¿no? Está de moda lo sostenible, sin embargo, no estamos viendo las ventajas que tienen esos sistemas constructivos tradicionales, lo que significa que eso no se tiene que mantener inmutable. Se puede mejorar. Hay ejemplos muy interesantes con tierra de el propio BTC y otros materiales en donde se puede también innovar estas técnicas tradicionales. Entonces, todo es posible y ahí lo importante es conocer, ¿no? Y la transmisión del oficio. O sea, estas escuelas, talleres son muy importantes. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco su tiempo por haber podido exponer este tema tan interesante. Les agradezco mucho que hayan respondido la pregunta y que tengan una excelente noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Olivia. Pues gracias, Erika. Muchas gracias. Gracias a los doctores por sus respuestas. Le vamos a dar la palabra al maestro Ricardo Lozano, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias por su Buenas noches. espléndida charla. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, en el sentido de, tengo entendido, más bien, de hecho, sé que existe un seguro contra daños para monumentos históricos, que está cubierto por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este caso de Nurío, no se buscó a través del INAH que se pagara este seguro. Bueno, sí, no conozco en el momento actual cómo esté eso, pero cuando yo trabajaba en el INAH había un seguro, precisamente fue cuando sucedió lo de San Jerónimo Purunchécuaro, había un seguro para un listado de monumentos históricos que se había mandado con anticipación a cada centro INAH de cada estado. Pidieron un listado de los monumentos más importantes que consideráramos que deberían quedar en ese listado para un seguro colectivo. Y el caso de San Jerónimo estaba en ese seguro. Solamente que entre que la aseguradora investigó todo lo que había sucedido, pasaron 2 años y
afortunadamente se gestionó la manera de hacer el proceso reconstructivo y la obra, platicando con la comunidad, y la comunidad estuvo de acuerdo en aportar material y aportar mano de obra y proceder a hacer los trabajos con con la promesa de que cuando el seguro diera los recursos se les iba a retribuir las aportaciones que ellos hubieran dado. Eso creo que más o menos corrió así. Yo ya no supe al final cómo quedó todo. Yo pienso que sí se cumplió con todo y que el seguro aportó algo relativo a ese siniestro. Pero en el caso de Nurío, pues yo ya no estoy trabajando en el INAH, no tengo conocimiento si el caso de Nurío estaba dentro de un seguro actual contra siniestros. Yo deseo y espero que así sea, pero no tengo la información correspondiente. Sí. Pero sí considero que es importante que se tengan este tipo de seguros, pero como yo decía hace un momento, no solamente en los seguros, sino insertar en estas edificaciones elementos importantes contra siniestros. El único caso que yo conozco, que es el templo de Tupátaro, que fue la primera imagen que coloqué de la capilla y el artesón, ese sí tiene un sistema de gas salón contra incendios, y que constantemente se está revisando para que esté en buenas condiciones, y además tiene extintores colocados en diferentes partes, pero de ahí en fuera no conozco otro caso que esté preparado de esa manera. Bien. Digo, esto del seguro me consta porque a raíz del sismo del 2017, muchísimas de las edificaciones que fueron dañadas se les aplicó este seguro. Entonces, sí habría que verificarlo, ¿no? Sí. Y en el otro sentido de la recuperación y la conservación del patrimonio colectivo, llamémosle de alguna manera, o patrimonial vernáculo, en este momento, por lo menos en el caso de la vivienda, la CONAVI, el Consejo Nacional de Vivienda, ya está trabajando sobre un programa, en este caso es el Programa Nacional de Reconstrucción a raíz del sismo del 2017, en la recuperación de mucha vivienda con estas características tradicionales. Y justamente entre las cosas que se busca es que la comunidad, más bien los beneficiarios, se involucren en la protección de su propio patrimonio. Esto, si lo pudiésemos hacer extensivo a otras comunidades que no han sido afectadas por eventos naturales, sería muy positivo, indiscutiblemente. Y con relación a lo que ustedes señalaban de la pérdida de la tradición de los oficios, efectivamente también sabemos que se está perdiendo, necesitamos esa recuperación, y solamente me parece que esta acción que ustedes emprendieron en esta recuperación de este templo, de utilizar la mano de obra, de fomentar este tipo de talleres, también sería muy benéfico que todas las intervenciones trataran de involucrar a la comunidad en actividades de restauración, si se quiere, menos especializadas, pero sí que tuviesen una participación más activa, ¿no? Porque de lo contrario, efectivamente, nosotros los especialistas llegamos, restauramos, llevamos personal especializado de otros lados, y la gente no se involucra en la recuperación de su propio patrimonio. Y esto es algo que sensiblemente se está perdiendo por diversas situaciones, inclusive de tipo económico. O sea, Michoacán, al igual que otros estados, son exportadores de mano de obra hacia Estados Unidos. O sea, hay mucha migración. Y en ese sentido se ha estado perdiendo esta identidad patrimonial, en donde la mayoría de las personas que regresan a sus lugares de origen traen un capital económico que les permite modificar ya el concepto de vivienda. De tal suerte que perdemos todo este tipo de tradiciones bajo un esquema de
de depreciación, digamos, de los valores o de la vivienda que tiene valores tradicionales, culturales muy importantes, pero que ahora se ven como casas viejas, casas inservibles o sistemas constructivos dignos de pobres solamente, ¿no? En ese sentido, yo creo que tendríamos los especialistas que abordar más un proceso de concientización de las comunidades en la recuperación de todo ese tipo de sistemas constructivos y valorar no solamente aquellos monumentos relevantes, sino justamente la vivienda tradicional. Muchísimas gracias por su exposición nuevamente y felicidades. Y Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, sus comentarios son muy acertados y sí, o sea, es un tema, ese tema de la permanencia y de los cambios, pues es algo que los cambios siempre suceden y tienen que seguir sucediendo y estos aspectos de la tradición son aspectos que en el momento que hay cambios en los modos y formas de vida y en la economía, pues lo primero que se refleja en la forma de habitar y en la forma de construir. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? Como especialistas y como académicos, como investigadores, es ver las ventajas que tienen estos sistemas tradicionales, pero esos sistemas no necesariamente tienen que mantenerse inmutables, ¿no? Congelado en el tiempo. Hay que sufrir también evolución y estos artesanos también están sufriendo evolución, ¿no? Porque nosotros vemos también el tema no nada más de la construcción, pero también de la artesanía, como esa artesanía con base en esas técnicas tradicionales también han buscado un mercado de consumo. Tenemos el caso de cocucho, de las cocuchas. Hace poquito hice un trabajo sobre eso de la economía doméstica y la espacialidad. Entonces, eso también es algo muy interesante de cómo esos mismos artesanos van buscando una mejorar em função de um mercado distinto, de uma sociedade distinta. É um tema muito interessante muito, e muito, de muita reflexão, porque todo en la vida cambia, ¿no? Y también por otro lado hace falta, desde luego para eso se requiere mucha gestión porque esto requiere recursos. Por ejemplo, el caso del uso de la madera para cubiertas. Pues sería muy conveniente tener bancos de madera que fueran destinados para recuperación de estas edificaciones. Entonces habría que plantar árboles, cuidarlos, gestionar de una manera específica que esa madera va a ser útil exclusivamente para ese tipo de obras, porque de otra manera pues es carísimo es carísima la reconstrucción porque son maderas que tienen medidas especiales, que tienen cortes especiales, en fin, todo eso va encareciendo los trabajos de recuperación. Entonces hace falta bancos de materiales y no solo en madera, sino también se ha ido perdiendo la técnica de elaboración del adobe, se ha ido perdiendo la técnica de fabricación de vivienda de bajareque. Si nosotros vamos a Maruata o cualquier otro de los lugares donde predominaba la vivienda de bajareque, pues estamos viendo que ya eso también se ha ido olvidando y entra la nueva tecnología. Entonces, aunque esa vivienda tiene que sufrir transformaciones, pues es muy importante conservar el saber hacer. Muchas gracias y también gracias al maestro Lozano por su intervención. Hay dos preguntas por parte de Adrián Márquez. Dice, buenas noches, excelente ponencia. Tengo dos preguntas. Ahora que se reconstruyó, ¿se le aplicó algún material o químico para evitar, en este caso, un nuevo incendio de esa magnitud o para retardar?
Y dos, ya en la reconstrucción, ¿se hace algún estudio o se busca la manera de que no se vuelva a incendiar? No se ha reconstruido. Bueno, en realidad caso. lo que presentamos es el proyecto de reconstrucción. El templo la cubierta no se ha reconstruido todavía, no se ha hecho ninguna obra. El primer ejemplo que presenté, ese sí se llevó a cabo y se hicieron algunas adaptaciones, por ejemplo, a toda la madera que queda oculta en la estructura, pues se le colocaron impermeabilizantes de los nuevos como acritones o de ese tipo. Se hicieron algunas agregaciones de elementos protectivos en el entarimado que queda sobre la viguería y que da hacia el Tapanco. En fin, se hicieron varias cosas aprovechando la tecnología moderna para mejorar el sistema, pero conservando el sistema tradicional. Incluso, pues, muchos de estos aspectos que tiene el sistema tradicional es que permiten hacer esas agregaciones porque, por ejemplo, si nosotros queremos meter una instalación contra incendios en un relleno de una cubierta, pues lo podemos hacer muy fácilmente. O si queremos meter un cableado X o Z, se puede hacer muy fácilmente. Entonces, en toda obra de rehabilitación que hacemos, tratamos de mejorar el sistema, desde luego buscando que no perjudique toda la presencia del sistema tradicional, pero que sí lo mejore. Claro. Muy bien. Y un comentario de Mónica Estrada dice, buenas noches, más que preguntas, solo quisiera dar mi comentario. Me gustó mucho su presentación, de verdad admiro mucho su labor. Es muy importante el saber mantener vivas estas técnicas, pues es parte de nuestra identidad. Ojalá más parte de la comunidad se una a estos trabajos. Gracias. Gracias, Mónica. Pues gracias, Gracias, Mónica. Mónica. Muy interesante tu reflexión. Gracias. Pregunta del doctor Joel Audefroy. Dice, ¿creen que la iglesia de Nurio podría ser reconstruida con el conocimiento que tienen de los sistemas constructivos y con el financiamiento internacional? Pues consideramos que Consideramos que sí, con los conocimientos que se Sí. tienen, consideramos que sí. Y ya, pues, si hay un financiamiento internacional, pues, desde luego que sería Sí, factible. factible. Habría que hacer todas las gestiones de permisos y todo con lo que se tiene que cumplir para postular esa obra. Y pues sí se podría echar adelante. Sí, esa técnica, por ejemplo, en nuestra casa, que es la casa de ustedes, como se dice Gracias. en México, pues se utiliza un sistema constructivo tradicional y ya no hay dificultad en conseguir los artesanos, o sea, la gente sigue manejando muy fácilmente, entonces aquí en Michoacán. Entonces eso es algo interesantísimo y que no podemos desperdiciar, ¿no? Ese saber. Muchas gracias, doctor Joel y doctores Eugenia y Luis Alberto. No sé si hubiera algún otro comentario o pregunta por parte del público. Hablen ahora o callen para siempre. Parece que no. Bien, pues les agradecemos mucho su presencia, su participación, todo esto que nos vinieron a compartir y bueno, esperamos en un futuro poder estar en contacto con ustedes, que nos visiten, los podamos visitar, participar en eventos juntos, crear Claro. pues ahí un lazo importante, ¿no? Sí. Pues para nosotros fue un gusto y ya saben que pueden contar con nosotros en los seminarios que ustedes realizan y también aquí estamos. Vamos a esperar que esa situación de esta pandemia ya se aleje para también si tienen interés de hacer alguna visita, conocer este patrimonio michoacano, pues estamos aquí y los podemos guiar, ¿no? Para una visita.
pues nos dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta charla. Sí, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para lo que sea necesario, una visita, como dice Eugenia, o alguna otra presentación que sea Intercambios, necesaria, presentaciones, intercambio. con mucho gusto. Sería muy interesante, pues ahí estaremos en contacto y pues yo creo que a varios nos gustaría mucho poderles visitar por allá y que nos muestren todo lo que hay Claro. en su bello estado. Hay una pregunta más. Gabriela dijo que sí preguntaba. Sí, yo. Adelante, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas Buenas gracias. noches. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento y su investigación con todos nosotros. Muy interesante. Y a mí me surge una duda en este proceso de conservar un sistema constructivo tradicional en un tiempo en donde el cambio climático nos juega en contra muchas veces, ¿no? A lo tradicional, ¿cómo compaginan, cómo compaginan al momento de estar apoyando estas comunidades a elaborar a construir estas viviendas de procedimientos constructivos tradicionales? ¿Cómo se compagina con las afectaciones que provoca el cambio climático hoy día? Bueno, ¿no? aqui é importante comentar que muitos desses sistemas construtivos tradicionais são sistemas construtivos muito sustentáveis e sosteníveis com o meio ambiente, não? Ou seja, a terra não é o mesmo construir com concreto todo o que hacemos com a natureza que construir com a terra ou construir com os materiais, o bajaré, que os materiais que estão em nosso meio natural. El tema de la madera y de los árboles, que yo creo que la pregunta fue ahí, ¿no? De los bosques. Lo que pasa es que no hay una cultura de conservación de los bosques en muchos lados. La gente del lugar conserva. Son muy celosos de sus bosques. El problema ha sido, no sé, o sea, inclusive aqui em Michoacán ha habido temas muito complejos, ¿no? De comunidades que ellas mismas se autodefendem de toda essa invasão que ha habido de toda esta inseguridade que ha habido também por la tala de los árboles, porque la naturaleza es parte de su visión cosmogónica. Entonces siempre hubo un entendimiento muy grande. El mundo occidental somos los que hemos cambiado todo. Todas estas culturas tradicionales eran un vínculo enorme con la naturaleza es parte de ella. Sus ritos, sus mitos, la observación, inclusive para cortar un árbol, para construir, no es cualquier árbol, hay toda una observación en qué momento puedes cortar, si el árbol ya es lo suficientemente maduro, etcétera. Entonces, lo que ha sucedido con esa tala espantosa que ha afectado tanto al cambio climático, no tiene que ver con estos sistemas constructivos tradicionales, tiene que ver con otros temas que nosotros sabemos muy bien, ¿no? Los cambios para los monocultivos, eso sí está sucediendo. Por ejemplo, con lo del aguacate y otros monocultivos que cambian y hay una destrucción completa de todo lo que eran los bosques. La industria del papel, etcétera. Ahora también nosotros aquí en la Universidad Michoacana tenemos una carrera que es de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Y se hizo un trabajo muy interesante en una comunidad, San Antonio Tierras Blancas, y que se utilizó madera reciclada. ¿Sí? Entonces, o sea, nosotros podemos utilizar los conocimientos actuales, ¿no? Sí. Y permanecer todas estas técnicas tradicionales, no están peleadas. Entonces, sí, claro, son construcciones mucho más amigables con el medio. Sí, y creo que eso es algo importante que se conozca. Sí, claro. Yo creo que, o sea, tomando en cuenta, quizá yo quería plantear un poquito más en el sentido
derivado de las afectaciones meteorológicas que se dan por el cambio climático, cómo se apoya este tipo de vivienda tradicional que fue pensada para un momento en la vida del planeta, y cómo ha evolucionado o cómo ayudan a que evolucione a un proceso de cambio como el que ahora estamos viviendo, ¿no? Con lluvias más abundantes, o con el tema de la temperatura, ¿no? Sobre todo en lugares donde el calor es mayor. O sea, Son súper adaptadas al ok. medio. O sea, tú vas a una casa de bajareque en la costa, Ujú, por eso es arquitectura tradicional, porque hay un vínculo completo con la naturaleza y con el medio y con ambiente. el medio ambiente. Entonces, todo está relacionado con el clima. La arquitectura de tierra y de adobe crea un microclima súper agradable en lugares fríos, los muros anchos. Entonces, hay toda una protección. Entonces, eran muy sabios. Es una arquitectura muy sabia y que nosotros no la hemos estudiado lo suficiente para poder entender lo sabio que es essa tradição constructiva. Por isso é uma tradição constructiva, não? Porque ha permanecido, porque é uma arquitectura muito mais amigável e com confort. Também hemos hecho trabalhos vinculados, não nós outros que não somos de meio ambiente, mas um companheiro que trabalhava muito na questão de confort e que hizo uma série de temas de medições, de las ventajas que tem com relação a los materiales industrializados. Esa arquitectura tradicional es mucho más agradable. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos que ayudar al medio ambiente. Por eso hablaba yo de la creación de plantíos de bosques, porque además de que sirven para esa tecnología, sirven para mejorar el medio ambiente, porque mientras más bosques tengamos, vamos a tener una mejor eficiencia del medio ambiente. Y así como eso, muchas otras cosas. Y a eso le agregamos poco a poco ir construyendo menos con concreto. Yo sé que eso es así como casi imposible, pero si hiciéramos eso, pues empezaríamos a ayudar más al medio ambiente. Claro, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, y pues nuevamente muchas gracias, doctores Luis Alberto, doctora Eugenia, y pues nos mantenemos en contacto. Por ahí Claro que sí. seguramente vamos a tener otras actividades juntos y bueno, queda pendiente nuestro recorrido por allá. Claro que sí, Sí. y ahí ya ahora que tenemos nuestros contactos, pues estamos a la orden. Ha sido un gusto y que tengan una buena noche. Que tengan muy buena noche y gracias por su atención. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. 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 Hasta Buenas luego. noches. Gracias.